nos vamos a concentrar fundamentalmente en las situaciones habituales, que suelen generar ciertas incomodidades o ciertas inquietudes en los profesores, y ahí es donde nosotros queremos enfocarnos. ¿Cómo creamos un cuestionario? Si ustedes han ingresado en sus aulas virtuales, van a ver que debajo de su nombre aparece el engranaje y de ahí ustedes van a activar edición. Se van a ir a la unidad, tema o sección en la cual quieren agregar esa actividad o este recurso y van a poner añade una actividad y van a seleccionar cuestionario. Bien, cuando uno agrega el cuestionario, van a aparecer las distintas configuraciones, que hay algunas que son muy importantes y en las cuales nos vamos a detener. Ya les comentaba, esto se encuentra explicado en el video que está en nuestro canal, por eso vamos a ver solamente las que son más importantes y también que suelen generar más problemas si no tenemos mucho cuidado cuando las estamos configurando. Por otro lado, tenemos los tipos de preguntas. Estos tipos de preguntas hay cuando ya hemos creado la configuración del cuestionario y cuando ya pasamos a crear todas nuestras preguntas para que los estudiantes contesten, tenemos distintos tipos. Las más utilizadas hasta ahora por los profesores suelen ser elige la palabra perdida, verdadero o falso, opción múltiple, son las más recurrentes. ¿Cuáles nos gustaría también que se empiece a tener más en cuenta? Y realmente muchos profesores la están utilizando. Es la pregunta tipo ensayo. Les permite a los profesores que los estudiantes realicen distintas producciones siguiendo una consigna muy bien detallada y los estudiantes por ahí pueden elaborar un informe corto, elaborar un relato, distintas producciones siguiendo esa consigna, pero es sumamente interesante para utilizar y bueno, los invitamos a que experimenten con este tipo de preguntas que ya vamos a ver cómo se corrige. Tiene un tipo de corrección distinto a las demás, porque como muchos sabrán, el cuestionario se autocorrige cuando nosotros vamos creando esas preguntas, también cargamos las respuestas. Cuando el estudiante envía el cuestionario, automáticamente el sistema lo corrige. Y acá es donde nosotros empezamos en la parte más importante, que son estos tips o aspectos a tener en cuenta. He ido con todas las partes anteriores mucho más rápido, porque esto nos va a llevar un poco más de tiempo, y porque ya está esa información subido en otros espacios. Entonces nos parecía más urgente en algunos aspectos centrarnos en esos aspectos o ciertos detalles que no podemos dejar pasar. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo voy a salirme del PowerPoint y me voy a ir a el aula de prueba en donde yo he directamente cargado 3 cuestionarios distintos para mostrarles cómo se lleva esto a la práctica. En esta oportunidad lo que voy a hacer es salirme y directamente ustedes van a recibir este PowerPoint por el correo electrónico el día de mañana. A su vez van a recibir un PDF donde se encuentran explicados estos tips. Así que ahora me voy a salir y me voy a ir al aula de prueba. Bien. Como pueden ver, en el aula de prueba yo he creado 3 cuestionarios y en cada uno lo he determinado para ciertos aspectos. No se preocupen que yo voy a ir nombrando estos tips, así que para que no nos olvidemos de cada uno cuál es su importancia. Entonces, como yo les decía, cuando ustedes crean un cuestionario, les va a aparecer las configuraciones. Como yo ya lo creé, tengo que entrar a editar ajustes, entra en el engranaje del lado derecho. Entonces, cuando ingresamos, vamos a ver las distintas configuraciones. Y ya acá empezamos con los tips más importantes. Primero y principal, la descripción. Los estudiantes cuando ingresen al cuestionario, lo primero que van a ver antes de empezar a resolverlo es la descripción, que es como una introducción. Entonces, ahí se tiene que encontrar los aspectos más importantes que el estudiante tiene que tener en cuenta. Esto es, por un lado, cómo va a ser corregido. Por ejemplo, si nosotros hemos utilizado preguntas tipo ensayo, nos va a llevar tiempo corregirlas. Entonces, ¿cuándo va a tener su nota disponible?
¿Cuál es la nota mínima para aprobar? ¿Cuándo se va a abrir el cuestionario? ¿Cuánto tiempo van a tener para resolver el cuestionario? Si se ha tenido en cuenta cierta bibliografía en particular, si se van a tomar ciertas unidades sí y otras no. Todo eso tiene que estar en la descripción. Bien, ese es el tip 1. Segundo, la temporalización. Y esto es muy importante. Acá nosotros vamos a definir cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario. Y también vamos a definir el límite de tiempo. Acá muchos profesores nos preguntan, bueno, ¿y qué límite de tiempo les pongo a mis estudiantes? O ¿cuánto tiempo tiene que estar abierto el cuestionario? Esto va a depender, por un lado, de la cantidad de preguntas que hayamos cargado, de la complejidad de esas preguntas, y también hoy en día tenemos que tener en cuenta la conectividad. Dejar un cuestionario abierto solamente 1 hora y puede perjudicar a muchos estudiantes cuya conectividad no sea la mejor para estas situaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Podríamos dejar un cuestionario abierto, por ejemplo, alrededor de 6 horas, o que dure toda una tarde, o que dure todo el día, pero nosotros nos vamos a enfocar en el límite de tiempo. Entonces los chicos podrán entrar en cualquier momento del día cuando tengan conectividad, pero por ejemplo van a tener tiempo 1 hora, media hora para poder resolverlo. Todo eso lo vamos a planear previamente a la puesta en práctica del cuestionario. Bien, ahora, el tip 3, muy importante, calificación. Nosotros acá vamos a colocar calificación para aprobar. ¿Cuál es el mínimo? En nuestra facultad suele ser el 6, pero eso también depende de para qué usando el cuestionario. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa en la descripción cuál es la nota mínima para aprobar y nosotros especificarla acá. Y algo más son los intentos permitidos. Si nosotros le ponemos 1 de intentos permitidos, bueno, es solamente un intento. El estudiante entra, tiene esa única oportunidad para resolverlo y listo. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, 2 intentos, bien, ahora le tenemos que decir al sistema cuál es la calificación que se va a tener en cuenta, la del intento 1 o la del intento 2. Acá nos dan distintas opciones. La calificación más alta, es decir, del intento 1 y el intento 2, la calificación más alta es la que le va a quedar al estudiante. Un promedio de esas calificaciones, la nota del primer intento o del último intento. Usualmente se deja la calificación más alta, pero eso también lo tienen que charlar como cátedra y cada uno decidir qué calificación va a quedarle al estudiante. Después, el esquema. Cuando nosotros vayamos a cargar las preguntas en nuestro cuestionario, supongamos que cargamos 10 preguntas. Perfecto. ¿Van a aparecer las 10 de una al estudiante o les va a aparecer por etapas? Es decir, por páginas. Bueno, nosotros acá lo configuramos y esto es muy importante tenerlo en cuenta para otros aspectos, otro tip que les voy a decir en un ratito. Entonces, yo por ejemplo he dejado que de 10 preguntas que tenía en mi cuestionario, voy a ver que el estudiante pueda ver por página 2. Va a resolver esas 2 y después va a pasar a la próxima página. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Eso, ya llevamos varios tips. Ahora me voy por otro muy importante que creo que es el cuarto y tenemos que tener en cuenta este sí o sí, así que es para prestarle mucha atención. Opciones de revisión. ¿Cuándo el estudiante va a poder ver la nota o la retroalimentación a su intento? ¿Cuándo lo va a poder ver? Bueno, muchos profesores, y esto lo pongo en contexto para que ustedes entiendan la importancia, muchos profes decían, bueno, voy a marcar la segunda columna y la tercera columna. ¿Qué implica? Y marcaban todas las opciones, todos los tildaban, todos los cuadraditos. Ellos decían, bueno, que el estudiante pueda ver su puntaje y la retroalimentación apenas ellos realizan el intento y también cuando el cuestionario todavía está abierto y marcaban solamente la segunda y la tercera columna. Bien, eso tiene lógica, se puede hacer totalmente, pero la columna más importante que siempre tiene que estar tildada es la cuarta. Siempre. Todos los puntitos, todos los cuadraditos tienen que estar de la cuarta columna. ¿Por qué? Porque el estudiante
el profesor, si esa columna no está marcada e ingresan después a ver las notas no van a aparecer. Eso es muy importante, ni siquiera el profesor va a poder ver las notas si esa columna no está tildada. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es una situación que nos pasó muchas veces y que me parece importante que lo tengamos en cuenta. Estuvimos bastante tiempo para poder resolver este tema. Entonces, si les ha pasado o si les está pasando en algún cuestionario que ustedes han hecho, ¿qué hacen directamente si ustedes tenían estas dos columnas marcadas y no esta? Ingresan a editar ajustes, como hice yo recién, y tildan esta columna. Automáticamente, cuando guarden los cambios, va a aparecer las notas de los estudiantes que realizaron el cuestionario. Así que tiene solución totalmente, pero es para evitarnos un susto cuando vayamos a buscar las notas o cuando los estudiantes vayan a buscar las notas. Bien, ese era el tip número 4 y muy importante. Ahora vamos a pasar a las restricciones de acceso. Y este es un aspecto muy interesante a tener en cuenta, sobre todo para las mesas de exámenes que vienen ahora, o las que están pasando ahora en las facultades. ¿Qué sucede? Nosotros, por ejemplo, tenemos estudiantes inscritos a rendir nuestra materia y queremos tomarles un cuestionario en nuestra aula virtual, en la que estamos ocupando mientras los otros estudiantes están cursando nuestro espacio curricular. Entonces, solo queremos que ingresen al cuestionario que hemos creado para los estudiantes que van a rendir, algunos estudiantes, no todos. Es decir, solo algunos van a tener acceso, no los estudiantes que están cursando. Para eso son las restricciones de acceso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decirle al sistema qué estudiantes pueden acceder al cuestionario y quiénes no. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? De todas formas, no se preocupen porque de este tema en particular también tenemos un video en nuestro canal de YouTube. Voy a poner añadir restricción y voy a hacer clic en perfil de usuario porque nosotros nos vamos a enfocar y les sugerimos siempre para las restricciones usar perfil de usuario o grupo, pero eso nosotros lo vamos a trabajar la semana que viene en un webinar particular para ese tema. Ahora nos vamos a centrar en perfil de usuario. Entonces, dice, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Acá nosotros nos vamos a ir a debe, a elegir un campo en particular, y en este caso yo voy a poner el apellido. El apellido del estudiante para que pueda ingresar debe ser igual a. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer en esta situación? Copiamos tal cual el apellido del estudiante, para siempre y cuando asegurándonos que esté bien copiado, o directamente nos vamos a participantes. Ahora les voy a mostrar la pestaña de participantes y van a copiar tal cual el apellido del estudiante. Eso en el caso de que quieran que el estudiante... Ahora voy a copiar el correo porque les voy a mostrar otra cosa. Pero, por ejemplo, dicen, bueno, me aseguro que el estudiante Tawa o, por ejemplo, el estudiante Moya o el usuario de prueba no pueda ingresar. Entonces, vuelvo a las restricciones de acceso y digo, bien, el estudiante cuyo apellido es igual a Tawa en este caso, debe ser el único que va a poder acceder a este cuestionario. Ese es el caso de una restricción. ¿Qué sucede si yo tengo 5 estudiantes que van a rendir mi materia? Bien, voy a colocar añadir restricción. Voy a hacer lo mismo de recién. Perfil de usuario y se agregó otra opción. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El estudiante debe cumplir, ahí dice todas, es lo que viene automáticamente cuando nosotros agregamos una nueva restricción. Pero ¿qué sucede? Un estudiante no va a tener 2 apellidos, 3 apellidos o 5 apellidos en su usuario. Tiene que decir cualquiera de las siguientes restricciones. De esta forma, en vez de decir y, como decía anteriormente, como pueden ver, ahí dice y, si ponemos cualquiera de, pasa a decir o. Es decir, que el estudiante, por ejemplo, ahora yo voy a hacer algo distinto. En vez de elegir apellido, voy a poner dirección de correo. Y voy a copiar la dirección de correo que copié recién. Entonces, y por ejemplo acá es Moya. Entonces,
el estudiante debe cumplir cualquiera de las siguientes restricciones, es decir, que su apellido sea igual a Moya o que su dirección de correo, su correo electrónico, sea igual a tanto. De esta forma nos sirve. Por ejemplo, si tenemos estudiantes con el mismo apellido, entonces vamos a hacer que la restricción sea por correo electrónico. O ponemos 5 apellidos distintos, siempre cuidando que diga que el estudiante debe cumplir cualquiera de estas restricciones. Solamente nos va a salir cuando pongamos más de una restricción. Es muy importante porque si no los estudiantes no van a poder ingresar, así que ténganlo en cuenta. Entonces, hasta acá hemos visto lo más importante cuando creamos el cuestionario, la configuración básica. Ahora vamos a ver cuando ya hemos creado el cuestionario, ya hemos especificado todos esos aspectos, ¿qué sucede cuando tenemos que modificar algo de las preguntas? Entonces yo para esto me voy a ir a editar cuestionario. Para agilizar un poco la explicación, yo también he agregado preguntas ya. Nos pasó hace un tiempo que una profesora nos preguntaba si era posible que las preguntas fueran ordenadas al azar, pero que quedara una pregunta en particular para el final. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ustedes hacen 10 preguntas, pero quieren que la última sea de un ensayo. Entonces los estudiantes en esa última parte tienen que elaborar una producción. Y esa última pregunta ustedes la van a tener que corregir manualmente. Bueno, cargan todas sus preguntas. Si se acuerdan, antes yo en el esquema hice que por página aparecieran 2 preguntas. Y acá está. En este caso tengo 7 preguntas cargadas. Tengo 4 páginas. Entonces, directamente el sistema pone página 1, 2 preguntas y así. Todo eso con la cantidad de preguntas que ustedes hayan cargado. Pero ahora yo quiero agregarle, asegurarme que todas estén ordenadas al azar y que sí o sí la última sea la pregunta tipo ensayo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Debajo de la página 1 yo voy a poner agregar. Si ustedes han creado antes cuestionarios, saben que cuando uno hace clic en agregar es para agregar una nueva pregunta. Bueno, pero si yo me voy a la última opción, dice agregar un nuevo encabezado para la sección. De esta forma, yo agrego un título a esa nueva sección. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con distintos autores, y han organizado sus 10 preguntas para que algunas sean de tal autor y otras de otro, ustedes pueden en el título especificar de qué autor o de qué tema o de qué bibliografía se van a centrar esas preguntas. En este caso, mis preguntas se trataban sobre cuestionario, hacen clic en Enter y se guarda el título. Entonces, cuando el estudiante ingrese a esa página, apenas ingrese va a ver el título, que le va a hacer referencia al tema que se está trabajando, y como pueden ver, apenas yo agrego un nuevo encabezado, me aparece la opción de estas preguntas de la página 2, ordenarlas al azar. Yo tildo el cuadrado y entonces ya me aparecen que están ordenadas al azar las preguntas de la página 1 y de la página 2. Igual voy a seguir haciendo con el resto de las páginas. Me voy abajo de la página 2, pongo un nuevo encabezado, un nuevo título y vuelvo a ordenar al azar las preguntas. Pero de esta forma yo ¿qué estoy asegurando? Que la última pregunta sí o sí va a ser la pregunta tipo ensayo, porque en este caso ya la he dejado sola. Entonces no hay una segunda pregunta en la página 2. Sí o sí el estudiante lo último que va a tener que resolver es el ensayo. Vuelvo a hacer clic en la opción ordenar al azar, entonces estos son 7 preguntas, pero imagínense un cuestionario de 15 preguntas. Te permite que en cada página hayan muchas más preguntas, realmente se ordenen al azar, es decir, que a cada estudiante le va a aparecer un orden distinto, pero la última yo he dejado para que sea el ensayo. Es en mi caso, pero pueden dejar que la última sea quizá la que conlleve más análisis o más reflexión. Eso depende de cada uno. Y recuerden siempre hacer clic en guardar para que se guarden las modificaciones que hemos hecho. Pero nos parecía muy importante resaltar
esto de poder colocar un título, ordenar al azar las preguntas y dejar fijas otras. No se preocupen que arriba de la página 1 también podemos colocar un título y también haciendo Enter se cambia y se deja un título en cada página. De esta forma el estudiante ingresa a cada página, ve un título que alude a los temas que se van a preguntar y tiene una pregunta en particular al final del cuestionario. Bien, todo esto es con respecto a cuando estamos la parte previa a llevar a la práctica el cuestionario y cuando lo estamos creando. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que lo destacamos mucho porque nos interesa que no tengan problemas al momento de llevar a la práctica este tipo de actividad. Siempre, siempre realizar pruebas del cuestionario antes de llevarlo a la práctica. Es muy importante. De esta forma, cada uno de los integrantes del equipo de cátedra puede asegurarse de que las preguntas estén bien cargadas, que se entiendan los enunciados de las preguntas, que las respuestas estén bien cargadas, que el puntaje sea el correcto. Todo eso nos evita situaciones incómodas una vez que se ha llevado a la práctica el cuestionario, y es decir, que los estudiantes lo han resuelto. Mientras más pruebas o intentos previos hagamos, es menos probable que nos llevemos un disgusto más adelante. Y eso también es algo muy importante a tener en cuenta. Siempre el cuestionario tiene que estar visible. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo me voy arriba de mi aula virtual y activo edición, eso es lo que ustedes utilizan cuando tienen que crear un recurso o una actividad. Si yo me voy a activar edición, puedo visibilizar u ocultar ciertos recursos. ¿A qué me refiero entonces? Si yo, por ejemplo, al cuestionario que estaba recién editando, lo oculto, nadie puede acceder. Bien, en realidad los estudiantes pueden acceder al cuestionario el día de la fecha que he delimitado a través del calendario de Moodle. El calendario de Moodle, si ustedes se han fijado, marca las fechas que nosotros especificamos, de una tarea, de un foro, de un cuestionario, todos esos fechas importantes las guarda el calendario de Moodle. Si nosotros no dejamos visible el cuestionario, el estudiante ve el recordatorio en el calendario, hace clic ahí y puede ingresar al cuestionario en esa fecha. Pero ¿qué sucede si hace ese proceso y entra por el calendario? La nota no se ve, no la pueden ver los estudiantes y tampoco los docentes. Entonces esto nos va a traer muchos problemas, como veíamos recién con las opciones de revisión, pero es aún más complejo de solucionar. Entonces, siempre dejamos nuestros cuestionarios visibles. No se preocupen que los estudiantes no lo van a poder resolver hasta que se cumpla la fecha y la hora que hemos elegido. Hasta ese momento el estudiante no puede ingresar. Entonces, todo esto es el momento previo. Dijimos la descripción, la temporalización, la calificación, las opciones de revisión, restricciones de acceso, cómo ordenar preguntas al azar y dejar fijas otras, dejar visible el cuestionario y siempre realizar pruebas e intentos previos, siempre. Vamos a ver ahora qué sucede con el después. Perfecto, ya puse en práctica mi cuestionario, los estudiantes ya lo resolvieron, no hubo problemas en la parte previa y en el momento de llevarlo a la práctica. ¿Qué pasa después? Para esto he creado otro cuestionario en el cual yo ya tengo intentos, es decir, respuestas enviadas por estudiantes. ¿Qué sucede si tengo que agregar comentarios a los intentos realizados por mis estudiantes o modificar las notas? Esto nos suele pasar cuando, por ejemplo, aún habiendo hecho intentos previos, aún habiéndonos fijado de todo, una pregunta se cargó mal o la respuesta está mal cargada. Es un detalle, siempre puede pasar, pero lo importante es que sepamos cómo lo podemos solucionar. Entonces, nos vamos a los intentos de los estudiantes. Yo acá tengo 3 intentos de usuarios de prueba. Y decimos, bien, me quiero fijar en
el cuestionario en el intento o la respuesta llevada adelante por el usuario de prueba 1. Voy a hacer clic en revisión del intento, que se encuentra debajo del nombre del estudiante. Y acá me va a aparecer todo el cuestionario ya resuelto del estudiante. Me va a decir cuáles fueron sus respuestas, si estaban bien, si estaban mal, cuál fue el puntaje obtenido por cada respuesta. Todo se encuentra ahí. Si ustedes van debajo de la pregunta, está la respuesta correcta que ustedes cargaron y abajo dice escribir comentario o corregir la calificación. Esto es muy importante. Si ustedes hacen clic en ese apartado, les va a aparecer de esa pregunta en particular, corregida, contestada por ese estudiante en particular, les va a aparecer la opción de poder hacer un comentario. Entonces, de esta forma, ustedes pueden darle una devolución aún más específica al estudiante, por ejemplo, diciéndole en qué se equivocó, dónde puede ir a seguir profundizando la respuesta, sugerirle alguna bibliografía en particular, recomendarle que vaya a hora de consulta para seguirlo charlando. Todo eso ustedes lo pueden hacer en comentario. Y supongamos que el estudiante en esta pregunta se sacó de 2 puntos, obtuvo 1. Ustedes pueden modificarlo. Entonces dicen, no, el estudiante en esta pregunta merecía más puntaje porque entendió, pero no lo supo especificar, o no quedó claro un aspecto, pero él lo entendía, le quiero sumar un punto más, quiero modificar su puntaje. Bien, luego de haber escrito el comentario que ustedes preferían, se van a puntuación, borran el puntaje anterior y colocan uno nuevo. Y entonces lo único que tienen que hacer es hacer clic en guardar. Una vez que hacen clic en guardar, vuelve a la página anterior y automáticamente el estudiante ya tiene un nuevo 2 segundos. Acá estamos. Ya el estudiante tiene automáticamente ese nuevo puntaje y el comentario de retroalimentación que le va a aparecer ahí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el estudiante necesita un mayor acompañamiento. ¿Qué nos pasa en esta etapa de distancia, digamos, que necesitan un mayor acompañamiento y sentir que el profesor está presente? Entonces, de esa forma, ustedes modifican una nota o agregan un comentario. Ahora, ¿qué pasa si hay que modificar la pregunta? Porque la pregunta tenía todo esto que habíamos dicho antes, ya sea que estaba mal cargada, que el puntaje no estaba bien, la respuesta era incorrecta, bien. Igual que recién, se van a ir al intento de cualquiera de los estudiantes que les pueden haber dicho, les pueden haber hecho notar que estaba mal cargada, y van a hacer clic en editar pregunta. En esa pregunta en particular, en este caso la pregunta 1 de este estudiante me dijo, profe, la pregunta está mal cargada porque en la bibliografía dice que es esto, pero a mí me da que es correcto otra cosa. Entonces ustedes van a ir a la pregunta y van a poder editar la pregunta como hicieron cuando la crearon en un principio. Entonces, en lugar del puntaje que, por ejemplo, le habían asignado a tal respuesta, en este caso perfil, habían puesto que era el 100%, no era eso. La respuesta correcta era participantes, por ejemplo. Modifican el puntaje, modifican todo lo que haga falta y hacen clic en guardar cambios. De esta forma, ustedes han modificado la pregunta y, por lo tanto, el puntaje que había obtenido ese estudiante en esa pregunta. ¿Por qué? Porque ahora la pregunta está correcta. Entonces ya el estudiante puede ver su nota real, pero lo corregimos en un estudiante. ¿A esto con qué me refiero con esto? Que lo hemos modificado para un estudiante de todos los que habían resuelto esa pregunta. Es decir, que si tenemos 30 estudiantes, lo corregimos para uno, pero hay 29 que siguen teniendo la pregunta mal. Por lo tanto, el puntaje lo tienen mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya lo modificamos en este estudiante. Ahora, se tienen que volver a los intentos, como hicimos al principio, vuelven al cuestionario, vuelven a los intentos, y como ya lo modificamos en un estudiante, directamente hacen clic en recalificar todo. Esto implica
que la pregunta que había quedado ya modificada en un estudiante va a modificar el puntaje de todos los demás. Por eso es muy importante que veamos, cuando la modifiquemos a la pregunta, veamos que esté correcta, que la segunda vez que la estamos modificando no tenga ningún error, porque de esta forma vamos a recalificar la nota de todos los estudiantes. Imagínense, quienes habían obtenido un 6 o un 5 por esa pregunta que estaba mal cargada, puede que ahora tengan un 7 o un 8, o quienes habían obtenido un 9 puede que pasen a tener un 7. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hacen clic en recalificar todo y automáticamente ponen continuar, se modifican las notas de todos los estudiantes. Les va a aparecer, como pueden ver, bueno, a este estudiante no le sirvió de mucho modificar la pregunta, pero como pueden ver, aparece tachado el puntaje original, la calificación original, que cuando empezamos era 7, y después de haber recalificado todo pasó a ser un 5. Pero a este estudiante que tenía un 7, la pregunta modificada le ayudó a obtener un 9. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta siempre que tengamos esos momentos donde, sin querer, por los tiempos que manejamos, una pregunta estaba mal cargada o con una respuesta errónea y nos permiten modificarlo y hacerlo lo correcto y modificarlo y ayudar a los chicos. Esto con respecto a comentarios y recalificar las notas. Ahora vamos a ver otro aspecto muy importante. Nosotros al principio estábamos hablando que los estudiantes y los profesores, todos estamos teniendo problemas de conectividad, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si en medio de un cuestionario que están resolviendo los chicos, a un estudiante en particular se le corta internet? Pero justo el intento que estaba haciendo se lo toma el sistema. Es decir, que aunque no pudo terminar de resolver el cuestionario, el sistema aparece como que ya está resuelto. Y si llegó hasta la pregunta 3, y bueno, tendrá el puntaje que tiene hasta la pregunta 3. Es decir, que es muy probable que ese estudiante desapruebe, pero por un problema que era ajeno a él, sino un problema de conectividad. Este estudiante nos dice a nosotros, profe, se me fue el internet, me cargó el intento, es decir, que ya ocupé ese intento que tenía, el único que habíamos establecido en el cuestionario, pero fue por un problema de conectividad. ¿Puedo volver a realizar el cuestionario? Bien, ahí deberíamos decir que sí. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros vamos a agregar una excepción de usuario, es decir, que le vamos a dar la posibilidad de volver a ingresar al cuestionario a usuarios en particular. Nos vamos al engranaje del lado derecho y como tercera opción aparece excepciones de usuario. Acá vamos a agregar una excepción de usuario y nos va a pedir ciertos datos en particular. Primero tenemos que decir qué usuario. Entonces, si nosotros desplegamos acá en buscar, nos va a aparecer el listado de todos los usuarios que están matriculados en el aula virtual. Y vamos a elegir, por ejemplo, al usuario de prueba 1, que es quien nos dijo que se le había ido al internet. Vamos a volver a elegir una fecha nueva para que rinda el cuestionario, previamente de arreglarla con el estudiante. Vamos a volver a establecer un límite de tiempo, y esto es muy importante. Si nosotros en el cuestionario original que llevamos adelante dijimos que tenían un intento permitido y el estudiante ya ocupó ese intento, cuando ingrese de vuelta con la excepción de usuario no lo va a poder resolver. ¿Por qué? Porque ese intento que nosotros establecemos acá, si le dejamos un intento permitido, ya lo ocupó. Nosotros lo que tenemos que hacer es, de los intentos que pusimos al principio, agregar uno más. Si, por ejemplo, originalmente, cuando hicieron el cuestionario, por ejemplo, el 3 de junio, nosotros dimos 2 intentos y el estudiante ocupó, no vamos a decir 2 intentos, vamos a decir un intento. El estudiante ocupó ese intento, se le fue el internet, se cargó el intento. Nosotros en esta oportunidad, en este en esta excepción que vamos a hacer, vamos a volver a abrir el cuestionario solo para ese estudiante. El 14 de junio, en este caso, tenemos que poner 2 intentos permitidos, porque uno ya lo ocupó. El que va a ser nuevo es este segundo intento. Esto es muy importante. Si nosotros dejamos la misma cantidad de intentos que tuvieron en el cuestionario original, digamos, la primera vez que lo resolvieron,
el estudiante no va a poder ingresar, él o los estudiantes. Muy importante. Nos pasó también que algunos profes necesitan, por ejemplo, abrir de vuelta el cuestionario para los recuperatorios. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir el recuperatorio, por ejemplo, pueden o abrirlo con restricciones de acceso y decir qué estudiantes van a poder ingresar, pero sí o sí van a tener que modificar los intentos permitidos, porque si no los estudiantes ya ocuparon el intento que tenían al principio, necesitan uno más para poder volver a ingresar. Bueno, lo mismo pasa acá. Si el estudiante ya ocupó ese primer intento, bien, voy a tener que cargar uno nuevo, es decir, en vez de uno, dos. ¿Qué sucede, por el contrario, si el estudiante no pudo ingresar el día de la fecha porque no tenía internet? Bien, vuelve el tema de la conectividad. Yo abrí el cuestionario el día 12 de junio, el estudiante no tenía internet durante ese día y no pudo hacer el cuestionario. Bien, me notifica el estudiante de situación y automáticamente yo, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo, hago una excepción de usuario, pero voy a dejar un intento. ¿Por qué? Porque el estudiante nunca realizó el intento desde un principio. Espero que se entienda. A lo que me refiero es, si el estudiante ocupó un intento, ya ese intento está descartado, necesita uno nuevo. Si nunca usó ese primer intento, bien, con un intento va a poder poder ingresar por primera vez al cuestionario. Lo único que tengo que hacer entonces, luego de haber delimitado todos estos datos, es hacer clic en guardar, siempre que sea un estudiante. Si es otro estudiante, pongo guardar e introducir otra excepción. Entonces, se me guardarían estas especificaciones y yo podría cargar la excepción para otro estudiante nuevo que quizás tiene una problemática similar. Entonces me va a aparecer el usuario de prueba 1, va a poder ingresar en tal fecha, se cerrará en tal fecha y tiene 2 intentos permitidos. De esa forma nosotros nos aseguramos que el estudiante vuelva a tener una oportunidad para realizar el cuestionario. Ahora, me voy a ir de vuelta al cuestionario porque vamos a ver otro tip, que es el penúltimo, así que ya falta menos, que es muchos profes no utilizan tanto la planilla de notas que nos da Moodle sobre el cuestionario. Quizás se ponen directamente a escribir nota por nota, cuando directamente podrían descargar la planilla. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se van al cuestionario, una vez que ya ha cerrado la fecha de poder realizarlo, van a hacer clic en los intentos, y si se van al final, en descargar datos de tabla como, les va a aparecer las opciones de descarga. Las más utilizadas son Excel o PDF. Entonces, ustedes simplemente, ¿qué van a hacer? Van a hacer clic en Excel y van a poner descargar. Entonces, automáticamente se va a descargar en su computadora el archivo con las notas de los estudiantes. Era algo muy cortito y muy sencillo, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál es el último tip a tener en cuenta en cuanto a configuraciones o aspectos que tenemos que tener en cuenta? Bien, ¿cómo eliminamos los intentos anteriores en un mismo cuestionario? Tenemos que irnos de vuelta a intentos de este cuestionario, bajamos y vamos a hacer clic en este cuadradito. Si hago clic en el cuadrado arriba, se me marcan todos los estudiantes y puede que yo no quiera eliminar los intentos de todos, sino de algunos en particular. Entonces, en lugar de hacer clic en ese cuadrado, haré clic en el cuadrado al lado del nombre del estudiante. De esta forma voy a decir, bueno, quiero eliminar el intento del usuario de prueba 1 y 2, pero no del usuario de prueba original. Entonces, simplemente marco esos cuadrados. Y si quiero el de todos los estudiantes, digamos que tenemos 100 estudiantes que han resuelto los cuestionarios, tengo que eliminar esos intentos porque empieza un nuevo ciclo y el cuestionario tiene que estar totalmente libre de intentos previos. Hago clic en este cuadrado, se marcan todos los intentos realizados y selecciono la opción eliminar los intentos seleccionados. De esta forma, yo pongo sí y se van a eliminar todos los intentos de los estudiantes anteriores. Aparece limpio totalmente. ¿Qué me permite esto también? Si yo ya no tengo intentos, yo puedo volver a modificar el cuestionario, porque ustedes no pueden modificar las preguntas que han cargado
una vez que ya hay intentos registrados en ese cuestionario en particular. Bien, último, para que tengan en cuenta, es cómo corregimos lo que yo les nombraba anteriormente, cómo corregimos una pregunta tipo ensayo. Esta tiene una corrección muy particular porque es manual. El sistema no lo va a corregir o modificar automáticamente. Tengo que ir yo a esa consigna o esa pregunta en particular y ponerle una nota. Entonces, en este caso, creé un cuestionario con una pregunta tipo ensayo y quiero mostrarles cómo se ve. Bien. El primer usuario, que es el usuario de prueba, ya tiene la nota total. ¿Por qué? Porque hizo su cuestionario con las preguntas que había cargado y cuando la pregunta ensayo, cuando terminó el cuestionario, yo corregí la pregunta ensayo manualmente y le cerró la nota. Pero en el caso del usuario de prueba 1 y 2, no, dice sin calificar aún. ¿Por qué? Porque requiere que yo ponga la nota de la pregunta tipo ensayo. Entonces voy a hacer clic en sin calificar aún y me voy a ir al intento o al cuestionario resuelto de este usuario. Y si pueden ver, la última pregunta que yo había cargado era una de tipo ensayo que implicaba que explicaran un proceso. Entonces el estudiante iba, ya cargó su respuesta, supongamos que ahí hay un párrafo muy largo, y ustedes ¿qué van a hacer? Igual que hicimos anteriormente cuando les mostraba cómo agregar un comentario o calificar un puntaje en particular. Hacen clic en escribir comentario o corregir la calificación, tienen que hacer una devolución a ese párrafo que el estudiante hizo, siguiendo la consigna que ustedes le pusieron, y ponen una nota. Si, por ejemplo, en este caso la pregunta valía 4 puntos, ponen un puntaje de acuerdo a lo logrado por el estudiante. Y hacen clic en guardar. De esta forma, igual que hicimos anteriormente, ustedes van a calificar manualmente la pregunta tipo ensayo. Y después al estudiante, cuando ingrese, le va a aparecer la nota total. ¿Qué es muy importante de esto tener en cuenta? Que le tienen que avisar al estudiante en qué tiempo va a estar la nota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usamos los otros tipos de preguntas. Si el cuestionario cierra a las 4 de la tarde y ustedes pusieron que el estudiante pueda ver la nota cuando cierra el cuestionario, a las 4 todos van a tener la nota, porque el sistema lo corrige. Pero cuando es una pregunta tipo ensayo, la nota queda abierta hasta que el docente ponga la nota manualmente. Entonces, dependiendo de cuántos estudiantes ustedes tengan, de la cantidad que sea, van a tener que ver cuánto tardarán y también de la complejidad del ensayo o la producción que les pidieron a los estudiantes. Si tienen 100 estudiantes y tienen que corregirlo manualmente, les va a llevar un tiempo, entonces pueden decir, si el cuestionario tenían tiempo de hacerlo hasta el miércoles 10 de junio a las 6 de la tarde, la nota final total la van a tener recién, por ejemplo, el jueves a la noche o el viernes a la mañana. Les da el tiempo necesario para que el estudiante sepa en qué momento va a poder ver la nota. ¿Y dónde ponemos esto? En la descripción del cuestionario. Bien, esos son todos los tips que nosotros hemos tenido en cuenta al momento de elaborar esta propuesta de webinar. No me quiero olvidar de decirles, por favor, nunca dupliquen cuestionarios. Todos estos detalles que les estaba nombrando anteriormente, si nosotros no somos conscientes de ese tipo de aspectos tan importantes, quizás sí al duplicar un cuestionario que ya viene con ciertos detalles que se han pasado, no se han tenido en cuenta, cuando lo duplicamos es como que estamos arrastrando el problema un poco más y puede que se agrande aún más esa situación. Entonces es muy, muy importante que nunca dupliquemos un cuestionario. ¿Qué se puede hacer en todo caso? Borrar los intentos anteriores, modificar las preguntas, agregar preguntas. Hay profesores que dicen, si voy a agregarle una pregunta, ¿para qué voy a crear un cuestionario de cero? Bueno, en todo caso, se eliminan los intentos anteriores, se agrega una nueva pregunta, se guarda todo y se pone en práctica un cuestionario que dentro de todo es nuevo, porque lo hemos modificado. Eso es lo mejor para evitar llegar a seguir arrastrando un problema más tiempo o después tener un problema aún mayor. Ahora
vuelvo al PowerPoint que yo les había mostrado al principio para compartirles ciertos aspectos. Como pueden ver, son los mismos tips que hemos tenido en cuenta. Y antes de escuchar sus preguntas, les quería recordar, a los profes de nuestra facultad tienen a su disposición el ABC Moodle nivel 1 y nivel 2. En el nivel 1 se encuentra explicado todo este proceso de cómo crear cuestionarios, cómo crear las preguntas, y a los profesores de otros espacios, de otras facultades, en nuestro canal de YouTube también se encuentra explicado. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por haber participado de este webinar y ahora empezamos con las preguntas.